y salvo que aparezca algún otro error, lo resubo, pero está todo listo, ¿sí? Yo prefiero que me sigan y me presten atención, ¿sí? Bien, seguimos con el lambda sub el lambda sub 6,5, que es igual a menos 10. Y este está vinculándome dos variables que son de holgura. ¿Sí? Y como es negativo, me indica que un aumento del nivel de la variable básica, ¿sí? Entonces, para incrementar la disponibilidad en un metro de cuero, ¿sí? O sea que yo quiero aumentar la disponibilidad en un metro de cuero, se deben aumentar las horas de mano de obra no utilizadas en 10. ¿Sí? Es decir, que yo quiero aumentar en un metro de cuero, pero las horas de mano de obra no utilizadas van a aumentar en 10. ¿Sí? Bueno. Seguimos. Interpretación del Z sub J. El Z sub J representa la variación bruta del valor de Z, en este caso la contribución total a la utilidad, por incorporar a nivel unitario la variable J'ésima. Si el Z sub J es positiva, indica una disminución en la función objetivo, y si el Z sub J es negativa, indica un aumento en la función objetivo. ¿Sí? Bien. Volvemos con la tabla. Vamos a resaltar de nuevo cuál es el ítem que tenemos que interpretar, que es el Z sub 2. ¿Alguien se anima a decirme cómo es? ¿Cómo sería la interpretación de estos 680? Puede ser, profe, que si incremento en una unidad una cartera del modelo 2, Uy, sí, va a haber una disminución en la función objetivo por 680. exactamente. ¿Quién me habla? Clara. Clara, me parecía. Bien, Clara, es correcto. Es decir, que si yo quiero producir una unidad de la cartera modelo 2, mi contribución total a las utilidades va a disminuir en 680 pesos. Ahí lo pongo. Bien, pero esto es la variación bruta. Ahora vamos a hacer el análisis de el CJ menos ZJ, que es que la variación neta, ¿sí? Entonces, el C sub J menos Z sub J indica el incremento neto en la función objetivo como consecuencia de incorporar a nivel unitario la variable J'ésima. C sub J menos Z sub J es positiva, indica un incremento neto positivo en la función objetivo, y si el C sub J menos Z sub J es negativa, indica un incremento neto negativo. Ahí tenemos el que tenemos que interpretar. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Nadie? Bueno.
No dicen nada, Paula. Entonces, si se aumentan las horas de mano de obra, ¿no? Bueno, gracias. Si se aumentan las horas de mano de obra en una hora, la contribución total a la utilidad en términos netos disminuye en 2. ¿Sí? Es decir, que si yo quiero liberar o dejar de utilizar una hora de mano de obra, esta acción va a repercutir en mi función objetivo disminuyéndola. ¿En cuánto? En 2.267,2. ¿Quedó claro? Supongo que sí. Paula, Sí. te dicen que se ve cortado el PowerPoint, lo cual yo también lo veo cortado, y que se te escucha cortado. A ver, No es imposible seguirte, pero no sé si hay algún tema. voy a sacar el video a ver si así mejora un poco el sonido. ¿Mejora un poquito? Yo te escucho perfecto, sí veo cortado, como que no se alcanza a leer todo lo que tenés al pie de la diapo, pero escucho bien. Bien. Entonces, Ahí sí se ve todo, ahí sí se ve todo. ¿ahí sí se ve todo? Bueno. Sí. Te piden que repitas, por favor. Paula, Bien. una pregunta. Entonces, sí. ¿Por qué disminuye si es negativo? No entiendo esa parte de disminuye. Porque vos fíjate qué dice acá. Dice, si el CJ menos ZJ es negativa, indica un incremento neto negativo en la función objetivo. Bien, ¿Sí? me había quedado pegado con la otra filmina. Ojo, sí, Sí. ojo. Ahora sí, Paula. Te ubico la voz, o sea, te he escuchado varias veces, pero no me acuerdo tu nombre. Ariel, Paula. Ariel. Bien. Ojo con eso porque ahí es donde surgen los problemas y las confusiones. Por eso hacemos tanto la diferencia entre cuando hablamos del incremento bruto y cuando hablamos de la variación, la variación bruta y el incremento neto. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo a repetir. Nosotros tenemos que analizar el C sub 5 menos Z sub 5. Este valor es igual a menos 2000. Ay, escucho algo que como un ruido de... Ay, a ver. Bueno. Entonces, esto asume un valor de menos 2.267,12. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si yo decido liberar una hora de mano, una hora, sí, está bien, una hora de mano de obra, la contribución total a la utilidad... Profe, Sí. perdón, ¿por qué es una hora de mano de obra si X5 eran los metros de cuero? Porque entonces, me equivoqué yo. Perdón, ¿es metros de cuero la X sub 5? Sí, tenés razón. No. X sub... Ay, perdón, chicos, lo que pasa es que yo estoy acostumbrada a ver el último vector como el vector del lado derecho. Perdón, es metros de cuero. Tenés razón. Entonces, si se aumentan, vamos a cambiar. Bien. Disponibilidad en un metro de cuero
la contribución total a la utilidad en términos netos disminuye en 2.267,12. ¿Sí? ¿Sí o Sí, no? Paula. Perfecto. Bueno, Profe, siempre tenemos que poner en términos netos cuando se trate de ZJ menos CJ menos ZJ. sí, porque justamente la definición es el incremento neto. Y cuando bien. hables de Z sub J, hablar en términos brutos, ¿sí? Bien, gracias. Porque vos fíjate, interpretamos el Z sub J hace un rato, el de 680. En términos brutos, ¿qué pasaría con mi función objetivo? Disminuye, digamos. Disminuiría. Pero en términos netos, Claro. Aumentaría. perfecto. Bien. ¿Entendés por qué la importancia de diferenciarlos bien? Sí, profe. Muchas Bueno, gracias. no, por favor. Bien. Bueno, vamos a tratar, porque la otra filmina era un poco larga y estaba bastante animada de hacerla con presentación. A ver si me deja. Sí. Si no se ve, me avisan. Bien. Si fuera posible encontrar otra solución, ¿cuál sería el valor de la función económica y cuál el valor de las variables en la nueva solución? Pero ojo, no pueden realizar una nueva tabla del simplex. Entonces, con la tabla del simplex, y se me está animando sola, con la tabla del simplex que ustedes habían completado, ahí tuvieron una pista, me tienen que indicar, ¿es posible encontrar otra solución? Pongo esta. Sí, porque Pongo todavía hay esta un para- CJ menos Z. Pongo esta para hacer el análisis y después voy con la animación, ¿sí? Bien, porque no sé qué ha pasado, la animación me ha salido muy mal. Bien. Entonces, es posible encontrar una nueva solución. ¿Por qué? Clara, ¿hablaste vos? Sí, profe, era porque todavía quedaban CJ menos Z sub J positivos. Y porque estamos en un problema de Claro. máximo, ¿verdad? Al estar, estamos en un problema de máximo y tenemos C sub J menos Z sub J positivos, estamos en condiciones de mejorar la solución. ¿Cómo mejoraríamos esa solución? Haciendo entrar a X1 a la base. X1, esta variable. X2. X2. X2, bien, X2. ¿Por qué X2 y no X1? Porque dentro de los Porque entra de los positivos al mayor. Perfecto. Bien, pero si una variable ingresa, sí o sí tiene que salir otra. Nosotros tenemos que elegir entre X sub 4, X sub 3 y X sub 6. Una de ellas tiene que salir de la base. ¿Cómo vamos a hacer para elegir cuál de estas tres vamos a sacar de la base? De los tita el menor. De los titas el menor. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué operación haríamos para calcular el valor de tita? Dividir P sub 0 dividido los valores de P sub 2. Bien, entonces, dividir los lambda sub i j, perdón, los lambda sub i
los lambda sub i, que son estos que estoy remarcando. Por ejemplo, vamos a ir con la variable x4, dividiríamos el lambda 4 con el lambda sub ij de la variable que ingresa en la base. En este caso sería el lambda sub 4, 2, ¿sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Perfecto. Entonces, ese es fácil. 420 dividido 1, ¿cuánto da? 420. 420. Bien. Después tenemos 150 dividido 0,5. 300. 300. Y tenemos 40 dividido 2. Ahí lo marco. 40 dividido 2. ¿Sí? Eso nos da 20. bien. Ahora, a ver si ahí puedo ya. Bien. Entonces, hemos dicho qué variable va a ingresar a la base. Uy, se me adelantó. Vamos a decir qué variable ingresa, perdón. Vamos a decir qué variable sale de la base. De los 420, 300 y 20, ¿cuál sería el tita que nosotros elegiríamos? El de x sub 6. Bien, o sea, un tita igual a 20. Y ahí se me va. No, no voy a poder trabajar con esto. Entonces, la variable que saldría de la base sería x sub 6, ¿sí? Y la variable que ingresa a la base sería la variable x sub 2. ¿Hasta ahí estamos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Hasta el momento no respondimos ninguna de las dos preguntas que nos hicieron. Lo que nos pregunta es, ¿cuál sería el valor de la función económica? Para eso, vamos a calcular el nuevo valor de z, que lo hacíamos con el valor anterior más tita por el c sub j menos z sub j de la variable que ingresa a la base, ¿sí? Ahí está. Entonces, tenemos el valor anterior. $204.000 pesos. Más 20 que es tita, ¿sí? Chicos, ¿me siguen? ¿O los estoy perdiendo con la animación? Ah, profe, todo bien. Perfecto, profe. Paula, te comento una cosa. Los chicos ponen en el chat que ellos directamente las diapos ya las ven completa. O sea, despreocúpate por la animación porque ellos Bueno. ya ven el total, el texto completo en ahí en su archivo. Bueno, perfecto, listo. Bueno, entonces, tenemos que calcular el nuevo valor de z. Habíamos dicho que íbamos a tomar el z de la tabla anterior, que en este caso es este, más el tita, que lo acabamos de encontrar, que es este, 20, por 360, que es el cj menos z sub j de la variable que ingresa a la base. En este caso, 360. Si hacemos los cálculos, nos da, lo dejo acá, 211.200. Ese va a ser el nuevo valor en la siguiente tabla si nosotros la resolviéramos por método simplex, ¿sí? Ahora bien, ese es el valor de la nueva solución.
o la solución siguiente si nosotros siguiéramos trabajando con nuestra tabla de simplex. Pero nosotros queremos saber cuánto es el valor de las variables. ¿Qué valor asumen las variables en esta nueva solución? Lo que primero que nada tenemos que tener claro que las variables que no son básicas van a seguir siendo no básicas, ¿sí? Salvo la variable x sub 2 que está ingresando la base, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí, acá te dicen que sí. Bien, entonces, sabemos que x1 y x5 van a asumir el valor de 0. No hay duda respecto a eso. Ahora bien, nosotros sabemos que la base en la tabla siguiente va a estar conformada por x2, por x3 y x4, porque x6 va a salir de la base. En este momento tiene un valor positivo e igual a 40. Pero va a salir de la base. ¿Por qué? Porque va a ingresar la variable x sub 2. ¿A cuánto va a ingresar la variable x sub 2? Ingresa el valor de tita. ¿Cuál era el valor de tita? 20. Era 20. Entonces, x2 va a ser igual a 20. Ahora bien, ¿qué valor van a asumir las otras variables? La variable x sub 6, que va a salir de la base, y las variables que van a seguir en la base, x sub 3 y x sub 4. Bien, para eso vamos a calcularlo mediante la fórmula del lambda sub i menos el lambda sub ij por tita. Y ahora vamos a tomar como ejemplo la variable x sub 3. Si nosotros quisiéramos calcular el valor de la variable, y ojo que esto no está, con un valor diferente al que nosotros determinamos que era tita, con otro de los lambda sub ij, ¿qué pasaría? Por ejemplo, calcúlenmela con 300. Con 420 mejor. ¿Cuánto me da? Pero, profe, no elegíamos siempre tita porque era la única forma, era el menor tita era lo único que nos aseguraba que después nos iba a alcanzar. ¿Sí? Quiero ver qué pasa si ustedes eligieran como tita el 420. ¿Se anula? 420. Queda negativo, profe. Queda negativo. ¿Alguien me puede decir cuánto es el valor? Menos 60. Bien. Entonces, ¿puede asumir una variable un valor negativo? Acá en el chat, Pauli, te van poniendo no, 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 no. Bien, perfecto. Entonces, por eso elegimos de los titas el menor. Siempre, sea un problema de máximo o sea un problema de mínimo. Porque elegir el menor de los lambda sub ij para cuando los lambda sub ij son positivos, me va a garantizar que las variables no van a asumir valores no negativos, o mejor dicho, que las variables no me van a asumir valores negativos. ¿Sí? Entonces, fíjense, calculamos ahora x sub 3 con el tita original, que es 20. Es 150 por 0,5 por 20. Eso nos da un x sub 3 igual a 140. Entonces, en esta solución, x sub 3 me va a valer 140. Para x sub 4 hacemos lo mismo, 420 menos 6,667 por 20 me da un x sub 4 igual a 400. Paula, Sí, acá tenemos un problemita con Juliano, ¿no es cierto? Que te dice x sub 4 no sería 6,67, sino que sería 1. Y yo le dije que estaba viendo mal la tabla, pero me parece que tiene razón. a ver.
O sea, el 6,67 es de Sí. X5. Da Perdón. 400 igual. Sí, da 400. Me he equivocado al tipear. Sería, a ver, 1. 1 por 20, 20, 420 menos 20 te da 400. Ahí está, 1. Bien. Ahí está. Entonces, 420 menos 1 por 20 me da, ahora sí, 400. Y el último, y les recomiendo que esto lo hagan para asegurarse que están bien hechos todos los cálculos y que en algún momento no cometieron ningún error al elegir el tita. Esta variable x sub 6 les tiene que dar 0, porque esta variable x sub 6, de ser básica en esta tabla, ahora va a pasar a ser una variable no básica. ¿Por qué? Porque salió de la base. Entonces se tiene que anular. Entonces 40 menos 2 por 20 me da 0. Entonces, hemos encontrado el nuevo valor de las variables, asumiendo x sub 1 el valor de 0, x sub 2 el valor de tita de mi tabla anterior, que es igual a 20, x sub 3 igual a 140, x sub 4 igual a 400, x sub 5 igual a 0 y x sub 6 igual a 0. Si bien no está en el ejercicio, pero si pidiera la interpretación económica de esta solución, ¿qué dirían? Que no se va a producir nada de carteras del modelo 1 y se van a producir 20 del modelo 2 y 140 del modelo 3. Y que van a sobrar herraje sin usar, el 400 herrajes sin usar en el mes. Bien, sin sobrantes de metros de cuero y horas de mano de obra. Y obteniendo una contribución total a las utilidades de 211.200. Completa tiene que estar la interpretación económica de la solución, ¿sí? Consulta. Perdón. Adelante, Clara, después voy yo con una preguntita. Bueno, no, yo quería saber si, sin hacer la tabla del simplex, si ahí podemos saber si ya llegamos a la solución básica óptima, o si sí o sí tenemos que hacer una tabla para saber eso, porque necesitamos los C sub J menos ZJ. Entonces, no, quería saber si, o sea, si podíamos saber en base a esto o no. no podemos determinar si esta solución es óptima o no. Tenés que hacer la tabla del simplex para poder calcular los C sub J menos Z sub J y ahí poder determinar si es la última interacción o no. Ah, bien, gracias, profe. No podés garantizar, o sea, vos podés clasificar la solución, ¿sí? Es una solución factible, es una solución básica y no degenerada. Básica y no degenerada, pero no estás en condiciones de poder decir si es óptimo o no. Gracias, profe. Yo justo iba a hacer que razonáramos en el mismo sentido que preguntó Clara, así que Clara se me anticipó, totalmente una líder de la clase. Bien, a ver, dejo de presentar ahora. Pregunta para Miguel. Profe, ¿así uno puede ser que nos tomen el parcial? Para seguir orientándonos. Perdón, dejé de presentar. Sí, dejaste de presentar, Paula. Gracias. No entiendo la pregunta. O sea, que como estamos viendo el ejercicio, que plantea la tabla así y que nosotros saquemos otra solución básica con respecto a las fórmulas, ¿puede ser que nos tomen así en el parcial? Puede ser. Puede ser.
De hecho, una de las opciones es valores a completar. Podríamos poner que sean valores a completar justamente con algún valor que asume la variable x1, x2, x3. Podríamos poner alguna pregunta tipo ensayos, donde dijéramos que lo que haga es interpretar, o se les da les marca un elemento de la tabla y les dice cómo se interpreta un determinado Landy J, un determinado ZJ. Todos son alternativas. Paula, ¿podrías presentar un poquito más? Sí, dame un segundo. Yo antes que empecé a presentar quiero hacer una aclaración por las preguntas que hubo en el chat. Ustedes fíjense que el segundo criterio de selección, ¿no es cierto?, para determinar la variable que sale de la base, calculamos los lambda sub i sobre los lambda sub ij. Nosotros a eso lo llamamos tita sub i, ¿no es cierto? Es decir, que si tienen un problema con 3 inecuaciones, van a tener 3 titas sub i. Esos titas tienen subíndice. Ahora, el valor de tita sin subíndice es solamente 1. O sea que el valor de tita sin subíndice, ¿no es cierto?, es la cantidad de unidades, ¿no es cierto?, de la nueva variable básica que ustedes van a producir. Entonces, van a tener tantos titas con subíndice como inecuaciones tengan, pero van a tener uno solo sin subíndice, que es el que les indica la cantidad de unidades que producen de la nueva variable. ¿De acuerdo? Bien. Bien. A ver. O sea, porque los titas con subíndice, esos que ustedes desechan, en realidad no tienen mayor significado ni importancia. Simplemente para determinar el criterio de la acción, bueno, de los titas sub i, ¿no es cierto?, de los positivos el menor. Lo que pasa que, bueno, muchas veces uno se expresa rápido y no totalmente bien y dice de los titas el menor. Tita es solamente uno, que es el que es el menor y que no lleva subíndice. Los otros, ¿no es cierto?, tienen subíndice y no tienen nada que ver con la cantidad de unidades que se van a producir de la nueva variable. Bien. Nadia, ¿qué necesitabas que te mostrara? Bien, yo quería en esta tabla que ustedes piensen, esta tabla que aquí está, hemos estado analizando recién para ver qué variable podemos ingresar y qué variable podemos sacar de la base. Si yo les preguntara a partir de esa tabla, ¿ustedes pueden obtener el dual? Trabajando un poquito con lo que vimos ayer. O sea, si yo les pregunto, ustedes tienen esa tabla que es una tabla intermedia, ¿ustedes podrán obtener el valor de la solución dual? Esa es mi pregunta. ¿Se puede? A ver, ¿qué lemas habíamos visto ayer y demás? Se puede, acá ponen, algunos dicen sí, sí se puede. Acá dice las variables de holgura serían las variables del dual. Y miren esto, el profe, cuando les mostró las relaciones entre primal y dual, habló que en el óptimo iban a tener el valor de z que iba a ser espejo, pero en tablas intermedias yo no puedo hacer esa apreciación. Entonces, miren acá como si hubiéramos hecho un verdadero falso, que a partir de una tabla intermedia puedo obtener el valor de una solución dual intermedia. Acá hubiéramos quedado recalculando como el GPS. ¿Sí? Estos son los lemas que ustedes vieron. Y respecto, si nos volvemos a la primer filmina, Paula, y quisiéramos plantear el dual, ¿se animan a plantearlo?
El problema dual que está asociado a este de las carteras que muy bien definimos y demás. La única forma que nosotros podamos sacar, o sea, la única equivalencia que tenemos nosotros por los lemas de la dualidad que trabajaron con el profesor, era que la solución óptima del primal iba a tener relación con la solución óptima del dual. Entonces, acá, Miguel, no dudes, lo estás poniendo en el chat, adelante. Perdón, yo te... Sí. Entonces, en esa tabla intermedia yo no puedo. Si fuera la última tabla final del problema, allí sí podría empezar a ver el renglón de los CJ menos ZJ y a partir de ese renglón tratar de construir la solución dual, porque esa relación solo se da en el óptimo. En las demás, en las tablas intermedias, no tienen por qué ser espejos la solución del primal y del dual. ¿Sí? Y, perdón, acá pregunta Facundo, es decir, que de la tabla que partimos inicialmente en este ejercicio tampoco podríamos. No. No. La primera tabla tampoco te serviría para obtener el vector de solución del problema dual, ¿sí? En el óptimo. Solo la tabla óptima te va a permitir obtener el vector de solución del problema dual en el óptimo. ¿Sí? La primera tabla, como bien te indica el profe Miguel, te puede servir como te puede servir para ayudarte a plantear el problema dual o podés tener el problema en su forma explícita o en su forma estándar que te ayuden a plantear sobre este primal cuál es el dual asociado. Entonces, refrescando un poquito lo que vimos en la clase pasada, que yo los vi muy preocupados con dualidad, los invito a tratar de empezar a este problemita que teníamos, ¿sí? Que presentamos de las carteras, en la filmina 2, le empecemos a tratar de plantear el dual. Acá dice Silvia, perdón, justo Miguel quería hablar, de que dice, o sea que primero hay que resolverlo por simplex y después de recién de encontrar el óptimo, se puede hacer la relación entre esta solución del primal y el dual. Eso sería correcto, Silvia. Recién podemos hacer la equivalencia cuando llegamos al óptimo, porque está en uno de los lemas que trabajamos ayer. Y acá Emiliano pide si podés volver a la filmina 1, Pauli. Esta es la filmina 1. Sí, ahí está. Y perdón, Miguel, adelante, te dejo. No, lo único que quería decir que de las tablas intermedias, lo único que podemos aplicar es el lema 2. Es decir, saber, ¿no es cierto?, si la solución del otro problema va a ser más grande o más chica que la que estamos encontrando, ¿no es cierto? Pero solamente, como vos decís, de la tabla óptima, ¿no es cierto?, es de la única tabla que podemos sacar el valor del óptimo dual, ¿no es cierto?, y el valor de las variables duales. De las tablas intermedias, solamente vamos a poder aplicar el lema 2, no Bien, otra cosa. Perdón, Miguel. Y con respecto a eso, aplicando el lema 2, sabemos que el valor de la función objetivo del dual no va a ser ese valor que está resaltado. Pero ¿cómo va a ser ese valor? ¿Mayor o menor?
Menor, creo que no era. Sí. ¿Eh? El lema 2 nos decía que si el valor de la función objetivo de un problema de máximo va a ser menor o igual que el valor de la función objetivo para un problema de mínimo. Clara, ¿Clara sos vos? Sí, es Clara. Bien. Pero yo te estoy preguntando cómo va a ser el valor del dual con respecto al primal. Ah, entonces mayor. Perfecto. Perdón. Para aplicar el lema 2, ustedes tienen que la función z, ¿no es cierto? Acá en el vector del lado derecho que está a la izquierda vale 204.000. Esta no es una solución óptima, o sea que se supone que va a crecer un poco más. Y el mínimo en el óptimo, ¿no es cierto?, va a coincidir con la función del problema de máximo. O sea que este valor de una función cualquiera, de una solución cualquiera del problema de máximo, siempre es menor o a lo sumo igual que cualquier solución del problema de mínimo. ¿Estamos? O sea que es lo único que podrían decir, ¿no es cierto?, con esta tabla que es intermedia porque tienen un C sub j menos Z sub j negativo, lo único que podrían aplicar es el lema 2 y decir que el valor objetivo del dual de mínimo siempre va a ser más grande que 204.000. Bien. Sí, vamos al problema inicial si plantean el dual. Ahí estamos. Bueno, a ver, alguien que se anime, que tome el micrófono. A ver, Emiliano, ya que estás planteando el dual. ¿Ya lo hiciste, Emiliano? Un mínimo de G, digamos, por ejemplo, sería 1020. Bien. Y sub 1 más 90 y sub 2 más 940 y sub 3. Sujeto a... La primera restricción sigo 2, Emiliano, si querés. Dale. Bueno, la primera restricción sería 3 y 1 más 0,2 y 2 más 4 y sub 3 mayor o igual a 600. Perfecto. ¿Quieres seguir a alguien más? No, o sigo 2. Acá Milena, para no dejarte solo, te dice que estamos en un dual que es simétrico, o sea, algo te están acompañando en el chat, aunque te han dejado con el micrófono, Ariel. A ver, Milena, seguí con la segunda restricción. Milena. Bueno, profe, sigo 2. Dale. La segunda restricción sería 3 y 1 más 0,3 de I2 más 5 y 3 mayor o igual a 1040. Bien. La tercera, porque ahí, Paula, había un error. Ya lo corregí.
Vamos del 3 al un 4. Bien, ahí está. Sería 4 I1 más 0,6 de I2 más 6 de I3 mayor o igual a 1360. Acá tuviste el secretario Lucas que te la escribió en el chat. Sí, Milena lo escribió, o sea que no sé si no tiene micrófono o cuál es el motivo, ¿no es cierto? Pero también colaboró y le escribió. Y pregunto, ustedes me han dicho todo el planteo matemático y las variables de decisión de ese problema dual, esa Y1, esa Y2 y esa Y3, ¿cómo se definen? ¿Se acuerdan que en todo problema decíamos, bueno, para terminar de dar la interpretación económica, si nosotros lo queremos ver y todo, definimos las variables? ¿Se animan a decir cómo definiríamos I1, I2, I3? Profe, y uno podría ser la valoración que le estaría dando esta empresa a los herrajes que tiene. Va por ahí, o sea, es una valoración interna del recurso número de herrajes. Y esa valoración interna, a ver, si ustedes se acuerdan, vieron el significado matemático con el profe Miguel de la variable dual, y les decía que esta representaba en cuánto se iba a incrementar la función, o cuánto iba a variar, perdón, la función objetivo z ante un cambio infinitesimal en la cantidad de recursos. Entonces, teniendo en cuenta eso, si acá tenemos un recurso que es el número de herrajes, ¿qué me puede llegar a decir esa variable dual? ¿Qué les parece? ¿Se animan a traducirlo? ¿De cuál es mi Z? ¿Es de contribución? ¿Es de ingreso? ¿Qué me está diciendo? ¿Alguien se anima a armarlo con este problema, a esa interpretación? ¿Sería como el precio máximo que está dispuesto a pagar para aumentar? ¿Se acuerdan que el profe Miguel les dijo que en principio me iba a decir cuál era el precio, pero que teníamos que trabajar un poquito más, ¿sí? Un poquito más y lo íbamos a profundizar en el práctico? Acá viene la oportunidad, ¿sí? ¿Se haría así? Miremos esto. Adelante, Ariel, dale. Habla vos y después yo cierro. La I1 sería la cantidad de carteras de modelo número 1 que me incrementa en la función objetivo prima Z, pero esa prima Z no sé cómo definirla. A ver. Las variables principales del dual están relacionadas con las restricciones del primal. Entonces, la primera restricción del primal es el número de herrajes. Entonces, la primera variable que vamos a tener en nuestro problema dual se va a vincular con ese recurso que son los números de herraje. Y matemáticamente, los ayudo un poquito, lo que me va a decir es en cuánto se incrementa la contribución total a las utilidades o ganancia cuando yo consigo un herraje adicional, ¿sí? Eso es lo que me está diciendo matemáticamente, en cuánto aumenta la contribución total a las utilidades, ¿sí? Cuando consigo un herraje adicional. Bien, eso es, ¿qué es? Ahora bien, pensemos un poquito, si esto me está midiendo en cuánto aumenta esta función objetivo, esta ganancia por conseguir un herraje adicional. La contribución total a las utilidades es un bloque que tiene adentro tanto los ingresos totales como los costos totales. Entonces, lo que yo pagaba por cada herraje, lo que yo pagaba por cada metro de cuero, lo que yo pagaba por cada hora de mano de obra, está ahí metido en esa contribución total a las utilidades. Entonces, acá viene una cosa. Cuando yo estoy en una función objetivo que es de contribución a las utilidades, puedo precisar un poquito más
¿qué va a ser este Y1? Esta Y1, esta variable dual, esta primera variable dual, me va a decir el sobreprecio o precio por encima del que pago actualmente, que estoy dispuesto a pagar por cada herraje adicional que consiga en el mes. ¿Sí? ¿Ahí perdí a alguien? Era por ahí. Acá Lucas anticipó de que podía ser un precio y nosotros no decimos precio, ¿se acuerdan? Porque el profe hablaba de precios contables, precios hipotéticos, porque si hablábamos de precios secas lo podíamos confundir con el valor de mercado y este precio sombra no era un valor de mercado, ¿sí? En el caso puntual que yo tengo una función que es contribución, me va a indicar sobreprecio o precio por encima del que pago actualmente que tengo por una unidad adicional de recurso que para la primera variable del problema dual es por un herraje adicional. Esa es mi unidad adicional de recurso. ¿Alguien se anima a decirme cómo será la variable Y2 que está vinculada a la segunda restricción del problema primal? Profe, sería como el precio del que está dispuesto, por encima del que está dispuesto a pagar por cada metro de cuero que consiga. ¿No? Exacto, por cada metro de cuero adicional que consiga, y si quieren aquí también tienen que precisar la unidad de tiempo con la que estamos trabajando en el mes, ¿sí? Porque si yo consigo un metro de cuero en el año y todo, no está relacionado con este problema. ¿Mm? Muy bien, Clara, excelente. ¿Y alguien más? Y Y sub 3 sería el sobreprecio que estoy dispuesto a pagar por cada hora de mano de obra extra por mes. Eso, digamos. Sí, recuerden esto, es muy importante, como puntualizaron, precio por encima de o sobreprecio, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy en una función que es de contribución total a las utilidades. Si mi función, esta de partida del problema primal, fuera de ingreso total a las utilidades, ¿sí? Lo que me está representando en términos matemáticos es en cuánto me incrementa el ingreso total, en cuanto me incremente el ingreso total, que es mi función Z, mi funcional, por cada unidad adicional de recurso que yo consiga. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si a mí lo que me está pasando es que esos van a ser mis ingresos, yo voy a tener ingresos, por tanto, yo lo que como máximo estoy dispuesto a obtener es salir hecho, es decir, resignar todos mis ingresos para decir que tengo participación en el mercado. Entonces, si en el problema primal yo tengo una función que es maximizar Z y esa Z se refiere a una función de ingreso total, la variable dual se va a leer ahí como un precio máximo o el tope que estoy dispuesto a pagar por una unidad de recurso adicional. ¿Se entiende la diferencia de si estoy en un problema donde Z es contribución total o un problema donde Z es ingreso total? ¿Sí? Si es contribución, sobreprecio o precio por encima por unidad adicional de recurso, ¿sí? Que era la columnita de precio sombra que veían con María Teresa en Solver. En Solver ustedes empezaron a ver esa columnita, ¿sí? Sí, por eso tengo que fijarme arriba en el planteo cuál era en el primal, esa interpretación, esa que estaba asociada, o sea, era contribución, era ingreso, cuál era Z, para saber cómo voy a interpretar yo esa variable que es la variable dual.
¿Hasta ahí estamos? ¿Dudas? Paula, ¿podrías poner la última tabla del ejercicio este de máximo de 600x1? ¿Esta? Esta es la última, sí, es la última. No es la última. No la tengo a la última. Ah, bien. Bueno. Si me das 2 minutos, la busco. Pauli, en la guía de trabajos prácticos está la salida de máquina de este problema. En la 35. Sí, en el 35 está. Si no podemos mostrar la salida de máquina y construir la solución dual a partir de la salida, Miguel. No, yo pensé que la tenían ahí en el mismo PowerPoint, entonces iba a sacar toda la solución dual, pero no importa. No. Mostrar la otra filmina que tenés vos, Nadia, del empate. Dale, ahí. Bueno, ahí dejo de presentar. Creo. Excelente. Dame 2 segunditos. Nadia, hay varias preguntas en el chat. Dale. Dicen que no quedó muy claro. Bien. A ver. Vamos a ir. Dame 2 segundos. Vamos a ir. Presentación. Bien. Primer cosa que nosotros tenemos. Si la función es de contribución, ustedes saben que una contribución total a las utilidades, ¿sí? Lo que tiene adentro es la diferencia entre ingresos y costos, ¿sí? Matemáticamente, nosotros habían visto con el profe que haciendo la derivada parcial del funcional en relación a esa unidad, en relación a ese recurso, ustedes iban a obtener el significado matemático de qué era la variable dual. Entonces, ¿qué me dice a mí matemáticamente si z en el problema primal es una función de contribución? Lo que a mí me está diciendo matemáticamente, esa variable dual es en cuánto se va a incrementar mi función objetivo, que es la contribución total a las utilidades, o la ganancia. Recuerden que contribución total es sinónimo de ganancia, en cuánto se va a incrementar la ganancia, que es la diferencia entre ingresos y costos, ¿sí? En cuánto se va a incrementar la ganancia, por incorporar una unidad adicional de recursos. Como yo para construir esa contribución, en la construcción tuve que restar los costos, ahí adentro, en esa bolsa de costos, estaban metidos para el problema de recién los costos de la mano de obra, los costos de los herrajes, los costos que nosotros íbamos teniendo. Entonces, ¿qué les dije yo? Como ya estaban metidos los costos, o sea, cuánto pagaba yo cada herraje, cuánto pagaba yo cada metro de cuero, cuánto pagaba yo cada hora de mano de obra, cuando yo me pregunto si le tengo que dar un significado económico a la variable dual, yo ahí me puedo preguntar, pero yo los costos ya los tengo considerados, están en la función objetivos metidos. Entonces, ¿qué puedo decir? Que lo que me está diciendo esto, que es por encima de los costos que yo pagaba actualmente, ¿sí? Mi ganancia va a aumentar, o sea, en ese valor. Eso es lo que me está diciendo. Mi ganancia, mi contribución total va a aumentar, ¿sí? En ese valor. Como yo tengo eso, que ya está aumentando, o sea, yo los costos ya los estoy considerando, cuando pienso en la variable dual, si lo pienso un poquito más, puedo pensar de que qué estaría dispuesto yo a hacer como en pos de mi negocio. Y bueno, quizás por una cuestión competitiva, de que a mí me conviene ganarle la participación a otro proveedor, me conviene tener presencia en el mercado, asegurar mi share o algo, lo que yo voy a hacer es disponerme a rescindir un poquito de ganancia. ¿Cuál es el tope que yo estoy dispuesto a rescindir de ganancia? Y ese valor que me da la variable dual. Y ese valor que me da la variable dual, ¿sí? Ya tenía restado, o sea, lo que me decía, ya tenía restado los costos. Entonces, siempre que el problema primal trabaje con contribución total a las utilidades, la variable dual se va a representar, ¿sí?
va a representar un sobreprecio o precio por encima del que pago actualmente, porque dentro de la bolsa de lo que fue el primal, los costos ya estaban restados. ¿Sí? Acá Agustina dice, si es ingreso sería precio máximo, eso es correcto. Si es contribución, es sobreprecio o precio por encima de, porque ya sabían, ¿sí? Ya sabían cuáles eran los costos que estaban metidos en esa función original del primal. Ahora bien, si yo estoy con una función que es de ingreso total, yo en pos de mi negocio, por una cuestión estratégica, lo máximo que puedo hacer es rescindir todos mis ingresos. Entonces, si yo rescindo todos mis ingresos, me da un tope o un precio máximo que estoy dispuesto a pagar por una unidad de recurso. Ahora sí, Leandro, entonces, si en el primal el problema que yo tengo es de contribución, la variable dual me dice cuál es el sobreprecio o precio por encima, ¿sí? Bien, y si es de ingreso total, me dice el precio máximo. A ver, tengo abiertas un montón de pestañitas, así que ahí voy a encontrar la que tengo que buscar. Bien, entonces ahora voy a presentar una ventana. Bueno, vamos a presentar, vamos con la pantalla, no importa. Total, tengo 2 pantallas. Bien. Una situación que se deriva de esto, que nosotros hemos visto que es la interpretación económica, ustedes vieron que el Z, al valor de Z, lo pueden obtener, el Z de una nueva tabla, lo pueden obtener a partir del Z anterior, adicionando después, sumándole un componente que era el producto de tita por CJ menos ZJ. Entonces, una situación que podemos pensar es ¿qué pasa si hay un empate en la variable candidata a ingresar a la base? ¿Qué variable conviene ingresar a la base? ¿Hay algo que nos puede decir si manualmente podemos hacer menos pasos? Acá ya vuelvo al problema dual, Emiliano, ¿sí? Termino de ver esto que es rapidísimo y me vuelvo al problema dual, ¿qué significa? Bien, entonces aquí, ¿sí? Lo que yo tengo es, ¿qué variable es la pregunta que me voy a hacer? Y retomo las preguntas de Emiliano y las preguntas de acá de Julieta. ¿Qué variable conviene ingresar a la base? Si yo estuviera en un caso de máximo, nosotros decíamos que nos íbamos a fijar en el renglón CJ menos ZJ. Económicamente, eso me decía en términos netos cuánto iba a crecer o decrecer la función objetivo por incorporar a nivel unitario la variable, en este caso la cartera de modelo, si esto fuera las carteras, si esta cartera de modelo 1, si incorporo, si empiezo a producir una cartera del modelo 1, la función objetivo, que es de contribución a las utilidades, me aumenta en términos netos en 20 pesos, ¿sí? Pero ¿qué pasa si empiezo a producir una cartera del modelo 3, si fuera del mismo problema que veníamos actualizando, esto es una tabla cualquiera? A mí lo que me va a suceder también es que la función objetivo, la contribución total a las utilidades, también me aumenta en 20 pesos. Entonces, ¿qué es lo que vimos nosotros? Que si tuviéramos que decir cuál es el ingreso, ustedes me dirían, bueno, la variable X1, que está asociada al vector P1, es candidata a ingresar a la base, y la variable la variable X3, que está asociada al vector P3, también es candidata a ingresar a la base. Entonces, aquí viene el tema. ¿Yo qué voy a hacer? Tanto para una candidata como para la otra, voy a calcular los valores de tita, o sea, voy a buscar cuál es el tita, cuál es el mínimo cociente que tengo, considerando este vector
y cuál es el mínimo cociente que tengo considerando este vector. Entonces, si yo aquí tengo el vector del lado derecho, que dijimos que también se podía tener un encabezado que fuera solución o P0, si yo hago 15 dividido este elemento, o sea, hago lambda i dividido lambda ij, voy a obtener este valor que es 30, ¿sí? Si hago 21 dividido 1,5, voy a obtener este valor que era 14. Y se acuerdan que para calcular los cocientes, ¿sí?, entre lambda i y lambda ij, necesitábamos que este lambda ij fuera estrictamente positivo. Entonces aquí, como el lambda ij es negativo, yo no lo puedo calcular y lo omito. Si tuviera que elegir entre 30, uno que no pude calcular, y 14, el más chiquito es 14. Ahora me voy para x sub 3, ¿sí? Para la variable x sub 3, ¿sí? ¿Qué me ocurre aquí? Tenía que ser estrictamente positivo, aquí tengo un 0, no estoy cumpliendo la condición, entonces en el primer caso, cuando trato de hacer el cociente entre 15 y 0, no puedo, no está cumpliendo esta condición para todo el lambda ij estrictamente positivo, así que ese no lo calculo. Luego considero el lambda i, 21, dividido, bueno, y acá tengo 21 dividido 2, tiene este valor 10,5, o 21 dividido 3, tiene este valor que es 7. Entre los dos, entre 10,5 y 7, el mínimo es 7, y acá viene lo que habíamos visto. ¿Qué habíamos visto nosotros? Que el z que nuevo que nosotros vamos a calcular es una función creciente de θ. Θ me iba a decir el valor que asume la variable que ingresa a la base en la próxima iteración. Y el cj menos zj lo que me va a decir es en cuánto se incrementa a nivel unitario, por incorporar una unidad de esta variable x1, que habíamos dicho podrían ser lo que fuera para este problema. Si yo incremento una unidad de x1, a mí me va a pasar, ¿sí?, me va a pasar que la contribución total a las utilidades, si ese era el problema, va a crecer en 20 pesos en términos netos. Entonces, ¿qué me puedo preguntar yo? Me puedo preguntar cuál va a ser el z que voy a obtener si ingreso a la base la variable x1, y en ese caso yo voy a tener que, si ingreso a la base, voy a poder trabajar con 14 unidades de x1, con lo cual el valor que yo espero de z es 1180. Y si ingreso x3, ¿qué me ocurre? Y yo solamente puedo empezar a producir 7 unidades de x3 de acuerdo a los requerimientos que tiene este plan productivo. Entonces, ¿qué me dicen? Si vos ingresás a la base x1, tu z crece más rápidamente. Este es 1180, mientras que si ingresas a la base x3, el z crece más despacito. Como nosotros lo que queremos lograr es llegar lo más rápido posible a cumplir con el objetivo, ¿sí?, de máximo o de mínimo, lo que nosotros hacemos es que decimos que nos conviene ingresar a la base x1 porque z es una función creciente de θ, y cada vez que yo ingrese un θ más grande, z me va a crecer más rápido y va a ser más beneficioso para mi objetivo. Entonces, cuando tenemos un empate de la variable que ingresa a la base, esto no es un caso particular, pero sí puedo tomar yo la decisión más conveniente, ¿sí?, la decisión que más convenga, considerando cuál es la que le va a permitirme llegar al valor objetivo más rápido, ¿sí? Considerando que z es función creciente de θ. Profe, lo interrumpo ahí. Sí. Me queda una duda, porque anteriormente con Paula habíamos analizado los ZJ, ¿vio? Sí. Si yo analizo los ZJ de X1 y X3, me daría que el ZJ de P1 me disminuye la función objetivo en 30. ¿Y por qué acá no se cumpliría eso? Mira, el CJ te dice cuál es la contribución a las utilidades.
Y lo que te dicen los lambda y j son los acomodamientos que hay que hacer en el plan de producción para cambiar lo que estamos produciendo y empezar a producir algo nuevo. Entonces, ¿qué te termina diciendo el ZJ? ¿Cuáles son los costos de realizar todos los ajustes en el plan de producción? ¿Qué es lo que te está diciendo acá? Que para la variable X1 vas a tener 30 pesos de costo por ajustar el plan de producción, por eso Paula hizo hincapié y no dijo la palabrita netos para que acompañaba el ZJ. Decimos, la función objetivo disminuye en 30, ¿por qué? Porque tuvo que hacer ajustes en el plan de producción para empezar a producir algo que no estaba produciendo. Mientras que en el caso de la variable X3, ¿sí? Los costos que yo tengo que hacer los ajustes, en ajustes del plan de producción, son más bajos. Pero después, ¿qué analizo yo? Este renglón, CJ menos ZJ, porque me dice en términos netos, considerando cuál es la función objetivo y los ajustes que tengo que hacer en el plan de producción, cuál es el incremento o decremento, según cuál fuera el caso, el valor, que voy a tener en la función objetivo por empezar a producir a nivel unitario la variable que estoy considerando. Bueno, este 20 para X1, este 20 para X3, ¿sí? ¿Ahora sí? Sí, profe, gracias. Excelente. ¿Estamos? Bien. Esa era la filmina que yo tenía para mostrarles. Me dan 2 segundos porque dejo de presentar, así busco el problema aquí. Bien. No me quiere salir. Bueno, todo. Lo que quiero ir ahora es a trabajar con el otro problemita, ¿sí? Que ustedes tenían duda de cómo se interpreta la variable dual. Y estoy buscando el planteo original, pero hasta que lo cargue va más lento de lo que quiero. Así que 2 segunditos y ahí voy. Me estoy demorando en encontrarlo. Bien. Me quedo en pantalla completa y no puede salir. Bien. Entonces allí me voy. Bien. Ahora sí. Ahí lo encontré. Ahora me voy a presentar una ventana. Bien. Esto es lo que habíamos trabajado con Paula. Lo que yo estoy mostrando aquí es el primal, ¿sí? Este primal me dice que si yo voy a vender productos terminados, que son las carteras de modelo 1, las carteras de modelo 2 y las carteras de modelo 3, ¿sí? Si yo trato de maximizar la contribución a las utilidades y estoy sujeto a estas restricciones, puedo, a partir de este planteo matemático, en su forma explícita y canónica, ¿sí?, preguntarme cuál va a ser el óptimo, y después estuvimos trabajando con la interpretación económica y demás. A partir de este problema primal, tiene un dual, ¿sí? En el dual, ¿sí?, ustedes muy bien decían la parte matemática de cuál es que van los coeficientes que acompañan a las variables principales en el primal, se convierten en el vector de los términos independientes del dual. Ustedes decían, el vector de los términos independientes del primal pasan a ser los coeficientes que acompañan a las variables principales del dual, y todo eso lo dijeron bárbaro. Pero la idea es esta. Ustedes en el dual están pensando en cuál es el problema espejo, ¿sí?, el problema espejo que dicen, si yo, en vez de fabricar las carteras de modelo 1, modelo 2 y modelo 3, lo que hago es vender por partes los recursos, vendo los herrajes, vendo los metros de cuero, vendo las horas de mano de obra, lo que yo me estoy preguntando es, ¿cuánto valoro esos recursos que yo podría destinar a la fabricación de los diferentes modelos de cartera? ¿Cuánto los valoro? De tal forma que mi valoración tiene que ser como mínimo
esta contribución a las utilidades, que es esta idea de obtener lo que yo obtendría por producir una cartera 1 en su totalidad. Voy a volver a leer las preguntas que había aquí. Dice, ¿cuál sería el significado global del mínimo de G, profe? Entonces yo tengo este problema espejo. Nosotros habíamos dicho, en el problema primal, lo que yo me planteo es maximizar la contribución total a las utilidades, ¿sí? Por vender las carteras de modelo 1, las carteras de modelo 2 y las carteras de modelo 3, ¿sí? En el problema dual, lo que yo me planteo es, si yo tuviera que pensar, ¿sí? ¿Cómo puedo vender estos recursos que yo tengo, que son los herrajes, los metros de cuero y las horas de mano de obra? ¿A qué precio o sobreprecio yo estoy dispuesto a venderlos acorde a mi valoración económica? Es un poquito hacer explícita esta valoración que decía el profe Miguel. Yo tengo a mi empleado que nunca llega tarde, siempre me cumple, nunca me falta plata. ¿Cómo le trato de buscar de alguna forma explícita cuál es? Si ustedes se fijan, cuando ustedes plantean G, me queda el mínimo de G es igual a 1020 por Y1. ¿Qué es 1020? 1020 es el número de herrajes que yo tengo. ¿Y qué es Y1? Habíamos dicho que para este problema particular iba a ser el precio por encima del que pago actualmente por cada herraje adicional, ¿sí? Eso me dice el producto entre 1020 y Y1, que es el primer término de la función objetivo G. Después tengo más 90 por Y2. El 90 es la cantidad de metros de cuero que tengo y Y2 es el sobreprecio que estoy dispuesto a pagar por un metro de cuero adicional. Y finalmente, que tengo un 940, que es la disponibilidad que tengo de horas de mano de obra, y en ese término yo le estoy sumando más 940, ¿sí? Por la valoración que estoy haciendo de las horas de mano de obra. Entonces, ¿qué te dice? Bueno, y las restricciones a las cuales sujeto este problema es obtener lo mismo, si vendiera estos recursos por parte, con esta valoración, obtener al menos lo mismo que obtengo si vendo los recursos por parte por vender las carteras de tipo 1, las carteras de tipo 2 y las carteras de tipo 3. Entonces, lo que te está diciendo G es, dado como yo valoro los recursos, mi costo de oportunidad, te estaría representando un costo de oportunidad que te está mostrando cuáles son las valoraciones que haces de cada uno de los recursos y cuántos de esos recursos tenés. Entonces, si vos ponderás las valoraciones de cada uno de los recursos por el total que tenés de cada uno de esos recursos, vas a obtener una valoración global que considera todo tu sistema productivo con todos los recursos que vos trabajas. Esa sería la interpretación que tendría G con respecto a tu duda, Emiliano. ¿Sí? Y aquí Julieta, aquí preguntó, bueno, que si yo tuviera un problema que en vez de maximizar Z, fuera minimizar Z, y me dijera que la función objetivo es una función de costo total. Para ver cómo vamos a interpretar, hay una cosa que siempre es regla, que es el significado matemático. Ese significado matemático, ¿sí? Lo que nos dice, ¿sí? Es que si yo voy a obtener una unidad de recurso adicional, ¿sí? Si yo voy a obtener una unidad de recurso adicional, el costo va a aumentar en tanto. Entonces, Julieta, ahí tenés, o sea, en esa, para la variable dual, ¿sí? Para un problema de costos, lo que te está diciendo es en cuánto va a cambiar ese costo total por obtener una unidad adicional de recurso, que puede ser, bueno, recurso herraje, recurso metros de cuero, recursos horas de mano de obra.
para allí tenemos más, como decía el profe, no hay recetas que podamos decir siempre interpretamos de la misma forma la variable dual, ¿sí? Hay que pensar en el problema, por eso siempre pensemos, ¿qué me está representando? Y esta variable dual me está representando una valoración de los recursos. Esta valoración de los recursos, ¿en función de qué función Z, qué funcional tuve yo de partida? Todo eso lo tengo que pensar para ver cómo va a ser la interpretación. Un poquito Julieta y Emiliano estarían con las dudas. Sí, profe, yo entendí bastante. Muchas gracias. Excelente. Bueno, antes que me reten, estamos en hora, estaríamos, de hecho me he excedido un poquito, así que lo dejo a Miguel si tiene algo para aportar en el cierre y perdón por excederme un poquito. No, no, está todo bien. O sea, Dejo de presentar, total. Y bueno, si hay alguna duda o cosa, estamos a disposición, nos van diciendo. bueno, nos vemos el lunes entonces y estudian. Chao, gracias, profe. Chao, nos vemos.